Bendiciones a todos una vez más. Tenemos el gran privilegio que Dios nos concede a través de su gracia de poder traer su poderosa palabra a cada uno de ustedes. Palabra que será de gran bendición y de sobre todo de gran edificación para todo cuanto tendrán ese privilegio por la gracia de Dios de escuchar y poder recibir esta poderosa palabra de Dios. Vamos a tratar el tema de la profundidad de la gracia. De esto vamos a hablar hoy. Así ha querido el Señor, de lo que es la profundidad de la gracia. Pero antes te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo. Le dé a la campanita y comparta con otros. Eso te lo pedimos para que sea colaborador tú con lo que es el crecimiento de la obra de Dios, con lo que es la expansión de la obra de Dios en todo el mundo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, de que colabore con la obra de Dios. Vamos a entrar en materia abriendo la palabra de Dios en carta a los Efesios capítulo 2 en su versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice allí que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Repito, dice en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Comenzamos inmediatamente a tratar este tema de lo que es la profundidad de la gracia de Dios con estos versículos. La Biblia dice allí que por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, más luego dice por medio de la fe. O sea, en otra palabra, la fe activa lo que es esa gracia para nosotros poder ser salvos. Activa lo que es esa gracia para nosotros poder ser salvos. Ahora bien, cuando hablamos de ser salvos, no podemos entender, como algunos entienden, de que se refiere solo a la salvación del alma. Sí, es verdad. Soy salvo por gracia, ok, nuestras almas son salvadas por la gracia de Dios, amén, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la gracia no se limita como algunos piensan, como algunos creen y como algunos están confundidos pensando que es así. La gracia no solo se limita a salvarnos, sino que la gracia hace posible todo cuanto implica el poder ser salvos. Repito, la gracia no solamente nos salva, sino que también hace posible todo cuanto implica, o sea, todo cuanto nosotros necesitamos o quien sea para poder ser salvos. O sea, cuando hablamos de que por gracia son salvos, eso implica un paquete, no solamente la salvación del alma. Por ejemplo, preguntaríamos, ¿podemos salvarnos sin que se predique el evangelio? No es posible una salvación sin la predicación del evangelio. ¿Podemos ser salvos sin creer en Jesucristo? No, no es posible ser salvos sin creer en Jesucristo. ¿Podemos ser salvos sin un arrepentimiento? No es posible. ¿Podemos ser salvos sin una conversión? No es posible. ¿Podemos ser salvos sin que se confiese que Jesucristo no es el Señor? No es posible. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos, abarca la salvación de nuestra alma, pero abarca también hacer posible el arrepentirse, hacer posible la conversión, hacer posible el creer en Jesucristo, hacer posible la predicación, hacer posible oír la prédica, hacer posible creer en el evangelio, hacer posible aún confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. O sea, esto a través de la gracia es posible. La gracia hace esto, no solamente salvarnos, sino que hace todo cuanto necesitamos para poder ser salvo. Todas cuantas cosas se necesitan para nosotros poder ser salvos. Amén. La palabra de Dios también dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 16, dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, cuando hablamos de gracia nos referimos a lo que es la plenitud de Jesucristo, pero cuando hablamos de lo que es la plenitud de Jesucristo nos referimos al mismo Cristo. En otra palabra, la gracia es una persona, y esa persona, la cual es la gracia, es Jesucristo. Por lo tanto, cuando dice la palabra de Dios que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, lo que está diciendo es que de Cristo nosotros tomamos la gracia cuando Cristo mismo es la gracia personificada. Amén. Entonces,
cuando habíamos dicho que no solamente la gracia nos salva, tenemos que entender que quien nos salva es Cristo, pero solamente Cristo no nos salva. O sea, Cristo también hace lo que nos sirve para salvarnos. Eso es lo que quiero decir. Pablo dice en el libro, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, Pablo dice que por gracia soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado más que todos ellos. Y mete un punto ahí, mete una espérate ahí, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo no se está refiriendo a cualquier cosa. Pablo se está refiriendo a una persona. O sea, esa persona conmigo es la que ha hecho posible que yo sea lo que soy. O sea, Pablo no solamente era apóstol, Pablo era un santo. Pablo no solamente era apóstol, Pablo era un predicador. Pero Pablo era muchísimas cosas en el Señor. Pablo vivía una vida de santidad que era posible por esta misma gracia. Pablo sabemos que escribió varias, números de cartas, pero sabemos que fue posible por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios, o sea, la persona de Cristo, que la misma gracia no hizo posible solo que Pablo fuera el gran apóstol. Hizo posible que Pablo escribiera las cartas que escribió. Hizo posible que Pablo predicara el evangelio como lo predicó. O sea, hizo posible que ese trabajo abundante de Pablo se hiciera realidad. Entonces, cuando Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, lo que está diciendo es que todo lo que es Pablo es por la gracia, es por la gracia. Amén. Entonces, si soy lo que soy por la gracia, no puedo ser santo sin la gracia, pero tampoco puedo convertirme sin la gracia, pero tampoco puedo arrepentirme sin la gracia. Noten que la palabra de Dios dice que de su plenitud tomamos todos, no dice algunos, no hace excepción de persona la palabra de Dios allí, sino que dice todos. Y usted dirá, explíqueme esto, pastor, ¿cómo que es todos tomamos de la plenitud de la gracia? ¿Por qué todo? Ahora yo te pregunto, el inconverso para venir y convertirse, ¿qué necesita? La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el convertirse hace al inconverso salvo, pero la Biblia dice que por gracia somos salvos. De la misma manera, el no creyente, ¿cómo se hace creyente? Por la gracia de Dios, porque quien no cree no puede ser salvo. Por lo tanto, si por gracia son salvos, el creer lo hace posible la gracia. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, implica a todos, no solamente a nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, sino aún aquellos que no son creyentes ahora mismo, que posible dentro de un momento, mañana, en el futuro, cuando el Señor decida, lo serán. Pero esto es posible por la gracia. La gracia de Dios es tan poderosa que hace posible aún que confesemos el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que todo aquel que confese el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, si por gracia soy salvo y confesar el nombre del Señor no hace salvo, entonces la gracia hace posible que confesemos el nombre del Señor. Pero no solamente se queda ahí, porque cuando hablamos de la profundidad de la gracia, estamos hablando de la medida, y cuando hablamos de la medida, hablamos de anchura, de altura, o sea, hablamos de una longitud, hablamos de un tamaño, hablamos hasta dónde llega la gracia. Entonces, profundidad tiene que ver con el alcance de la gracia, y la gracia no alcanza lo que ahora mismo algunos o muchos pensamos. No, la gracia va más allá de lo que nosotros pensamos, más allá de lo que nosotros podemos entender. Por eso la misma palabra dice, aquel que hace toda la cosa aún más de lo que creemos o entendemos. Eso es a través de la gracia de Dios, que es una persona, que es la misma persona de Jesucristo. Mientras recibía este mensaje, el Señor me decía, yo no tengo necesidad de nada, pero ustedes tienen necesidad de todo. Yo no tengo necesidad de nada, me dice el Señor, pero ustedes tienen necesidad de todo. Amén. Ahora bien, el Señor me decía, yo no tengo necesidad de trabajar, pero trabajo. La palabra de Dios dice, amén, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El Señor dice, no tengo necesidad de trabajar, me dice, pero trabajo. Me dice, no tengo necesidad de sanar,
pero sano. No, o sea, no tengo necesidad, pero hago lo que no necesito. Entonces, la necesidad son nuestras, amén, y de Dios es el suplir nuestras necesidades, amén. Entonces, gracia es depender totalmente de Dios. O sea, a nosotros nos toca la necesidad, pero a Dios le toca suplirla. O sea, porque la Biblia misma dice, la palabra de Dios dice que una vez habló Dios y de dos veces yo escuché que de Dios es el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí está el querer la cosa, pero no el poderla. No sé si me explico, porque una vez habló Dios y dos veces yo lo escuché, pero de Dios es el poder. Amén. O sea, en mí está necesitar las cosas, pero no el poderla. O sea, el poderla está en Dios. A mí está necesitar, porque dice la palabra, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y también la misma palabra de Dios dice en primera carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios que que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Espíritu me decía que cuando la palabra dice llena, lo que se refiere a necesidad, se refiere a vacío. O sea, Él es quien lo llena todo. O sea, Él es quien suple todas las necesidades. Vuelvo y repito, en nosotros está el necesitar, pero en Dios está el suplir nuestras necesidades. Porque una vez habló Dios y dos veces yo lo escuché, que de Dios es el poder. En mí está el necesitar, y de Dios, y en Dios está el suplirme necesidades. O sea, yo quiero, pero no puedo. O sea, a mí me toca querer y a Dios le toca poder. O sea, lo que yo quiero, lo suple Dios. Lo que tú quieres, lo suple Dios. Lo que tú necesitas, lo suple Dios. O sea, tú tienes la necesidad de trabajar, Dios mío. Tú tienes la necesidad de trabajar, pero a ti no te toca hacer el trabajo, porque mismo Pablo dijo, he trabajado más que todo ello, pero no yo. O sea, el querer trabajar, o sea, la necesidad de trabajar nos toca a nosotros. Pero no el trabajar, porque él dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo sentía esa necesidad de trabajar, pero ese trabajo que lo llevaba a cabo no era Pablo. Y aquí vemos que la necesidad me toca a mí, te toca a ti, pero no el satisfacerla, no es proveerla, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y Él es que con su plenitud llena todas las cosas. Y cuando hablamos de llenar, nos estamos refiriendo a vacíos. Y cuando nos estamos refiriendo a vacíos, nos estamos refiriendo a necesidades. Por lo tanto, Cristo es quien suple todas nuestras necesidades. Abasaya. Por eso dice la palabra de Dios, vosotros estáis completo en Él sin que os falte nada. Amén. Entonces, necesitamos y Dios suple. Noten que cuando Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, no dice, mi Padre tiene la necesidad de trabajar. No habla como un trabajo que Dios necesita hacer o que tiene que hacer. No, habla como un trabajo que Dios hace continuamente, seguidamente, constantemente, sin detenerse. Por lo tanto, ¿por qué Dios trabaja si no tiene necesidad de trabajar? Simplemente Dios trabaja para suplir lo que es el trabajo que nosotros necesitamos hacer y que no podemos hacer, porque de nosotros no es el poder, sino de Dios. De nosotros es el tener la necesidad, pero no el poder suplir la necesidad. Amén. Eso es importante. Entonces, gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un depender de Dios en la totalidad. Amén. La gracia nos ayuda a vivir una vida santa. Por eso la misma palabra de Dios dice, y porque estamos bajo la gracia, perseveraremos en el pecado, no en ninguna manera. De hecho, la gracia nos ayuda a vivir la vida que a Dios verdaderamente le agrada. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios mismo quien obra en nosotros, según la palabra en Hebreo capítulo 13, versículo 20, me parece por allá, que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, la gracia es Dios mismo obrando en nosotros. Amén, obrando. No que va a obrar, sino obrando, porque el trabajo de Dios no se detiene. El trabajo de Dios es constante. El trabajo de Dios es seguido, sin detenerse. Dios nunca se detiene. Imagínese usted que Dios se detenga un momentico, solamente un segundo. Así como dicen, ay, si el sol se apagara o se moviera o esto se quitara, todo se fuera a pique, como dicen en mi país. Imagínese usted Dios, si el sol se apaga, cuántas cosas no suceden. Imagínese usted si Dios se detiene. O sea, Dios jamás se detiene. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ahora bien, eso es
para hacer lo que tú no puedes hacer, porque repito, a nosotros está el necesitar y a Dios está el suplir nuestras necesidades. Amén. Entonces, la gracia no solamente se limita a salvarnos, la gracia se limita a todo cuanto se necesita para poder ser salvos y a todo cuanto se necesita para poder vivir una vida cristianamente que agrada a Dios. Entonces, tendremos otras intervenciones por el Espíritu de Dios en otra ocasión, donde vamos a hablar cómo se puede entrar en la plenitud de la gracia. O sea, cómo podemos nosotros entrar a la plenitud de la gracia. Esa será la próxima intervención que, por la gracia de Dios, si Dios lo permite, tendremos la oportunidad de traer delante de ustedes. Amén. Quiero saludar a una persona aquí, ya que estamos en conclusión. Una persona que le digo, he visto un testimonio de Dios tremendo en su vida. Lo he visto porque el testimonio es aquel que se puede ver, aquel que se puede oír, aquel que se puede palpar, como dice la palabra ahí en Primera de Juan. He visto en un hermano, el hermano evangelista Miguel, Juan Miguel, amén. Mire, he visto un hombre de Dios y le digo desde aquí, desde Italia, que estamos pronto, listos por la gracia de Dios, siempre y cuando Dios lo quiera, siempre y cuando Dios lo permita, a ser parte de lo que es su bendición que Dios tiene para él. Nosotros no vamos a ser parte de lo que es la bendición de Dios que Dios tiene para él. Somos parte, no que vamos a ser, somos parte por la gracia de Dios. Y Dios no dejará caer esta palabra que estoy diciendo en el nombre de Jesús. Ahora le digo mi nombre, que ya muchos de ustedes lo conocen, Leonte Paredes Morillo. Digo ser pastor por la gracia de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, nada soy sino por la gracia de Dios. Pero recuérdense, no solamente soy pastor, también soy otras cosas. Soy hijo de Dios. No solamente soy hijo de Dios y pastor, también soy un santo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, como decíamos, la gracia hace posible todo cuanto nosotros necesitamos sanamente, buenamente, honestamente, correctamente, íntegramente en el Señor. Eso es posible por la gracia de Dios. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que colabore con el crecimiento de la obra del Señor. Suscribiéndote colaborarás con la obra del Señor, con su crecimiento, y que nos corresponde a nosotros como los hijos de Dios. Te bendigo y lo dejamos hasta aquí y será hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.